Las ovejas conocen su voz. A un extraño no lo seguirán. Esto que dice el Señor cuando habla de la relación entre el buen pastor, que es Él, y sus ovejas, y también el peligro del que salta por otra parte, no entra por la puerta, el ladrón y bandido. Tiene que ver, habla de la relación del pastor con sus ovejas y del conocimiento que ellas tienen del pastor. Conocen en particular algo muy precioso, la voz del pastor. La voz del pastor. Identifican su voz. Es decir, reconocen su autoridad. Reconocen el derecho que tiene el pastor a llamarlas y ellas salen contentas. Reconocen que Él es el buen pastor y por eso están confiadas y obedientes y dóciles a su voz. ¿Y esto por qué? Porque se han habituado al pastor, tienen trato con Él. Y cuando llega un extraño se ponen nerviosas porque esa no es la voz de su pastor. Hay una alerta, un peligro, algo no está bien. Tristemente, los cristianos a veces parece que no reconocemos la voz de nuestro pastor, o habría que decir, es nuestro pastor, el Señor Jesús, porque tan fácilmente abrimos los oídos a otras voces, tan fácilmente seguimos otras llamadas. Y es que la vida del cristiano empieza por el conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos amarlo y no podemos servirlo. Y si el éxito de nuestra vida, el fin para el que hemos sido creados es para esto mismo, es decir, servir a Dios, esto debería dirigir todos nuestros esfuerzos, guiar todos nuestros anhelos, centrar todo nuestro amor, nuestro esfuerzo, nuestra vida dirigida a servir a Dios. Y lo que no sea servir a Dios, lo que sea servirnos a nosotros mismos, buscarnos a nosotros mismos o a los hombres, pero no por Dios, y mucho peor al diablo, es pérdida, es pérdida. Es decir, lo mejor, lo mayor que puede hacer el hombre es servir a Dios mismo. Para eso, no para otra cosa. Existimos y hemos sido creados. Con planes de amor, con planes tan grandes. Dios nos ha llamado a la existencia y a una misión. Pero si no conocemos a Dios, lógicamente no podremos vivir en el amor ni amarle. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Esto es el primer mandamiento. Y no podremos servirlo por amor. Luego, el conocimiento es fundamental. Es clave. De un conocimiento correcto a uno mal fundado, nos lo jugamos todo en nuestra vida. De hecho, la salvación, el Señor lo dice, yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. La salvación también depende de esto. Es decir, el fin de nuestra vida, que es servir a Dios, depende de esto. Pero para servirlo, Dios nos llama a la salvación, a estar con Él, a no perdernos. Y eso también lo podemos perder, porque si no reconocemos la autoridad, la voz del buen pastor, sino que seguimos otras voces, nos pueden llevar por caminos separados de Dios, lejos de Él, por tanto, fuera de sus caminos de salvación. Y esto es más fácil de lo que parece. Tantas veces escuchamos voces que se podrían confundir para quien no está habituado al trato con el Señor, para quien no ama al Señor, para quien no se relaciona y escucha su voz como buen pastor. Podrían ser semejantes, pero no es la misma, no tiene el timbre de voz del Señor, no tiene
su calidez, no tiene su fuerza, no tiene su autoridad, no tiene su verdad, no tiene su amor. No es la voz del pastor. Puede decir cosas parecidas. El diablo sabe usar para manipular la palabra de Dios. Sabe decir algunas verdades para mezclarlas con gotas de veneno y de error y conducirnos por esos caminos de engaño mortal que nos separen de la verdad, que nos puede salvar. Tenemos que fortalecer nuestro trato con el Señor, nuestra escucha de su voz, para identificarla, para reconocerla, para obedecerla. Reconocer su autoridad, la autoridad del pastor, con gozo, para obedecer su voz, para estar prontos a responder a su llamada. Y lógicamente, para hacer lo que el Señor nos dice. Si ahora hay que salir, salimos. Si ahora hay que regresar, regresamos. El Señor sabe lo que conviene. Y Él tiene planes perfectos. Su mente, su sabiduría, su corazón, tienen planes personales para nosotros y planes para la Iglesia, para su cuerpo místico. Y tenemos que estar atentos, como ovejas suyas, para conocerlos y seguirlo, obedecerle. Pero este tema de la autoridad es muy importante, porque ciertamente los hombres muchas veces reconocemos una autoridad donde no hay. Y respetamos a los hombres, pero no respetamos a Dios. Es decir, no reconocemos la verdadera autoridad, la autoridad del Señor. La autoridad de sus palabras. ¿Y dónde están esas palabras? ¿Y quién las dice? En el nombre de Cristo. Y ciertamente, no conociendo la voz del Señor, corremos el peligro de obedecer a hombres y no obedecer a Dios. Necesitamos ser más familiarizados con su voz, conocerlo, tener trato con Él, y que sus palabras transformen nuestra vida, para que no haya duda en nuestro corazón. El Espíritu no nos deja confundidos. El Espíritu Santo nos guía en la verdad completa, hace vida la palabra del Señor en nosotros y nos da el discernimiento, el conocimiento de la verdad, para distinguir con finura, oído espiritual, dónde está la voz del pastor y dónde no está la voz del pastor. ¿Cuáles son las voces que nos intentan confundir y en definitiva separar de Él? Hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles cómo San Pedro había entrado en casa de incircuncisos y esto genera controversia entre algunos discípulos procedentes del judaísmo que se escandalizan por este motivo. Pero San Pedro explica cómo Dios mismo le puso claro que tenía que hacer esto y cómo la salvación llegó a estos hombres, cómo la conversión también les fue otorgada a ellos. Y entonces, al final se calman estos discípulos, se calman porque reconocen la verdad, reconocen la autoridad de Dios en medio de su forma de actuar, reconocen también que San Pedro pues, tenía que ser respetado porque lo que está diciendo era verdad. En fin, esto nos lleva a pensar, como tantas veces, Dios hace cosas que nos pueden sorprender. Dios nos puede sacar de lo que conocemos y llevarnos a una situación distinta, novedosa, y tenemos que estar atentos para reconocer dónde está Él y dónde no está Él, y qué es suyo y qué no es suyo, y no guiarnos por los primeros pensamientos, prejuicios, ideas preconcebidas que tenemos, sino estar abiertos a reconocer dónde está Dios verdaderamente y qué quiere Él, cuál es su voluntad en medio de esa situación, y reconocer la autoridad del pastor. En definitiva, se trata de esto, este es el criterio más seguro y para eso, repito, el conocimiento de Dios. Sin esto no habrá nada. Somos llamados a ser ovejas de Cristo
El Señor dice, como el Padre y yo tenemos ese conocimiento, así yo deseo que mis ovejas me conozcan, con esa intimidad, con ese trato, con esa comunión, con ese compartir profundo de corazón a corazón. Esto quizás es lo que nos falta a veces, poner nuestro corazón, poner lo profundo del ser, porque ahí es donde el Señor nos abrirá los oídos del Espíritu y confirmará con su Espíritu lo que es de Dios y lo que no es, y dónde está la llamada y la voz de Dios, para que nuestro corazón se goce en Él y caminemos seguros por sus sendas. Así sea.